Bienvenidos una vez más aquí a este canal. Hoy te vamos a mostrar lo que estamos haciendo en el comedor. Estamos dando de comer a varias familias, aproximadamente unas 100, 200 personas aproximadamente estamos dándole de comer, y te queremos mostrar lo que estamos trabajando y lo que estamos sirviendo. Quiero decirte también que estamos con los visibles y los invisibles. Los visibles son los que vamos a ver ahora por medio de este video, y los invisibles son todas aquellas personas que colaboran con cada alimento, que colaboran con dinero también, y colaboran con estar presentes por medio de lo que van donando y lo que van sembrando. Así que vamos a ver lo que estamos haciendo allí en Eder Rosas y Hugo de Carril. Y una de las cosas más importantes que tenemos es la gratitud. La gratitud es lo que fortalece, lo que nos hace entender que estamos plenamente contentos con lo que ha sucedido. Y quiero darle las gracias y mi abrazo a todos los que estuvieron colaborando y están colaborando y siguen colaborando, y sumando también por medio de este video a todos los que quieran seguir sumándose por esta causa. La vamos a seguir sosteniendo. Y cuando hablamos de gratitud, en la Biblia también encontramos un montón de relatos que hablan de la gratitud, pero también habla de la ingratitud. Hay unos relatos en la Biblia y quiero solamente transmitirte en este día uno muy especial, uno muy cortito. La Biblia relata que Jesús estaba pasando por una aldea, y en esa aldea estaba con sus discípulos también, pero a lo lejos se encuentran 10 personas. Sí, 10 personas. Estaban ahí en una aldea y tenían una enfermedad. La enfermedad más habitual en aquella época es la lepra, o era la lepra. Y ahí es donde se encontraban, y que siempre venimos hablando de distintos relatos, se encontraba la gente aislada, separada, porque no podía estar con sus familiares, no podía tocarlos, no podía acercarse a ellos, y vivían prácticamente en una colonia totalmente distinta a la que tenía la ciudad y la gente que no tenía esa enfermedad. Dentro de esa comunidad estaban los judíos y también estaban los samaritanos, o extranjeros también, como le llamaban. Porque es como pasa en todos lados y en cualquier clase social. Cuando te llega una enfermedad, por más que seas morocho, blanquito, rubio, teñido, no importa, porque es un ser humano, y esa es la importancia que realmente tiene cualquier persona y tiene que entender. Jesús lo entendía, los discípulos lo estaban aprendiendo, porque Jesús se encargaba de sanar distintas personas y de encontrarse con personas que quizás en ese tiempo, al ser judío, no se querían juntar. Pero estos 10 leprosos estaban ahí reunidos
porque así lo mandaba la ley, y ellos no podían acercarse a Jesús porque estaban aislados. Así que de griterío en griterío, Jesús le dice, vayan al sacerdote y muéstrenle al sacerdote que ustedes están limpios. Los leprosos que estaban gritando, por favor Jesús, ten compasión, habían dicho que los sanara. Y Jesús no se acercó ni siquiera para tocarlos, para sanarlos, sino que desde lejos le gritaba, vayan al sacerdote y díganle que ustedes están limpios. Para que puedas entender un poco este contexto, en aquella época, cuando se sanaba de esta enfermedad de la lepra, tenían que acercarse al sacerdote del lugar. El sacerdote le hacía como un chequeo y le daba la autorización de que vuelvan otra vez a insertarse en la sociedad. Así que desde lejos la palabra de Jesús es enviada a estos 10 leprosos. Deciden entonces dar la vuelta e irse para donde estaba la iglesia o el sacerdote o el lugar en donde tenían que encontrarse según lo que decía la ley. Sucedió de que cuando ellos salían en el camino, ellos fueron sanos de la lepra. Imagínate este cuadro. Gritan a Jesús, Jesús no se acerca a ellos, sino que les grita y les dice, vayan y hagan lo que tengan que hacer según lo que dijo la ley de Moisés. Y ellos dicen, al final, no, ni siquiera se acercó a nosotros. Pero bueno, vamos igual. Y se fueron. La fe de estas personas, el creer en esa palabra que Jesús había dicho, el moverse, el accionar, en ir a ver al sacerdote, hizo que la fe lo sane. De estos 10, yo no sé, y la Biblia no relata mucho de todos, pero sí relata de una persona en particular. Y justamente esta persona era la menos indicada para poder hablar con un judío, era un samaritano. Los 9 restantes se fueron a andar a saber dónde. Capaz que se fueron a ver al sacerdote, capaz que directamente fueron a su casa, a ver a su familia, a decirle a su esposa que ya estaba bien, a decirle a sus hijos que ya estaba bien y los podían abrazar. La verdad es que la Biblia no cuenta qué pasó con esos otros 9, pero sí cuenta de uno solo, un samaritano que estaba junto con esa comunidad, pero tomó una decisión distinta al resto. Lo que este samaritano hizo fue volver otra vez de su camino y acercarse a donde estaba Jesús. Allí podemos pensar cualquier tipo de movimiento de este hombre. Por ahí se arrodilló, por ahí lloraba, pero algo que hizo fue darle gracias a Jesús porque lo había sanado. Y muchas de las veces nos sucede y nos pasa de que nos hemos olvidado de lo que Dios hizo con alguno de nosotros, lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. ¿Y qué te sucede? ¿Qué nos pasa cuando hacemos un regalo a alguien, cuando hacemos una obra de bien? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando actuamos de buena manera contra algo o con alguien que quizás no se lo merezca tanto, pero le hacemos ese favor igual? ¿Y qué pasa cuando se van? ¿No te da una sensación que ni siquiera te dieron las gracias? ¿No te da una sensación de qué maleducado o qué mal o qué fuera de órbita está esta persona, que encima que lo ayudo, encima que lo acompaño, que doy, ni siquiera gracias? Y muchas veces tenemos esa frase donde nos dice, bueno, bien, gracias. O sea, ni siquiera un poco de agradecimiento. Internamente, humanamente, nos sentimos de esa manera. Imagínate también, humanamente, Jesús. Los sanó a los 10. Dice que cuando fueron caminando, los 10 fueron sanados. Pero uno solo entendió que esa sanidad era para glorificar a Jesús. Así que
volvió otra vez, dio la vuelta, se acercó a Jesús y le dio las gracias. Y Jesús le hace una pregunta que hasta el día de hoy para mí es totalmente reveladora. Jesús le pregunta y le dice, ¿no eran 10 los que se sanaron? Y él responde por sí mismo, dice, no sé dónde están los demás, yo vine a agradecerte. Cuando Jesús hace algo en nuestras vidas, seguramente Dios hizo algo en tu vida. Estoy convencido de que Dios hizo algo en vos, en algún momento en tu vida. Ya sea una sanidad, una solución financiera, una solución matrimonial, una reconciliación con los hijos, inclusive el perdón de los pecados, el cambiar nuestras vidas, el habernos tomado, el que nos haya abrazado y nos haya contenido. Y Dios hizo algo en nosotros, una oración contestada. Y en algún momento por ahí nos olvidamos de darle las gracias a Jesús. Muchas de las veces nos parecemos a 10 personas que tienen la fe en Jesús. Las personas que estuvieron allí y fueron al sacerdote tuvieron la fe suficiente para que el poder de Dios accione. Pero no todos entendieron que esa sanidad o que eso que Dios hizo en sus vidas era para agradecer y para glorificar el nombre de Dios. Y nos pasa en muchas de las ocasiones en que nos olvidamos del poder de Dios. Y Dios tiene compasión por nosotros. La compasión, como te estaba explicando, tiene que ver con una empatía también. Tiene que ver con una misericordia de Dios. Tiene que ver con una compensación de algo que ni siquiera lo merecíamos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Jesús, cuando estaba hablándole a un montón de gente en una aldea, ya era tarde, y dice que tuvo compasión de esa gente porque ya era muy tarde y tenía que volver a sus casas. Y esa compasión era entender lo que le estaba pasando al otro. Muchas de las veces también tenemos que comprender lo que Dios hizo con nosotros para que nosotros lo brindemos a los demás. Algunos recibimos un milagro y no podemos decir que Dios no lo ha hecho, pero a la hora de orar por un milagro ajeno no estamos tan convencidos de que Dios lo puede hacer. A veces tenemos el perdón de los pecados, y ese perdón de los pecados que Dios nos dio a nosotros fue tan grande que cuando tenemos que darle la gloria a Dios no lo hacemos. ¿Y cómo no lo hacemos? Explícame un poco cómo es que no lo hacemos. Cuando tenemos que perdonar a otro sus pecados, nosotros no lo hacemos, porque consideramos de que eso es peor que el que Dios me perdonó a mí. Ahí está el que vuelve otra vez a encontrarse con Jesús y entiende que el milagro que tuvo en su vida, ya sea el milagro que sea, era para glorificar el nombre de Dios. Y en esta tarde o noche o día, depende del horario que estés mirando este video, quiero animarte a que puedas darle la gloria a Dios, a que puedas recordar aquel momento en donde Dios hizo un milagro en tu vida. Y ese milagro es un milagro para compartir. Si has estado en un momento donde ese milagro fue distanciado, o sea, hace tiempo que Dios hizo algo en tu vida y has perdido el objetivo, has perdido que la realidad es que lo que Dios hace en ti es para glorificar su nombre. Y nos hemos encontrado con que solamente lo hacíamos para nosotros. Que Dios sanó mi vida. Y estamos agradecidos porque Dios lo hizo con nosotros. Pero Jesús le dice algo muy interesante. Le dice, tu fe te ha salvado. Cuenta esto que te ha sucedido. Quiero animarte, iglesia, que cuentes lo que Dios está haciendo. Hace unos días nomás nos mandó un audio, un mensaje
Una señora que tuvo esta enfermedad, una enfermedad que todos la estamos conociendo, y nos manda un mensaje, creo que lo dije también en alguna otra predicación, y nos manda un mensaje diciendo de que Dios la terminó de sanar completamente. Ella tenía una enfermedad en los pulmones, donde cuando la agarraba, esta enfermedad que tenemos hoy, tenía que morir directamente. Sin embargo, el poder de Dios hizo que esta mujer, a pesar de todas las enfermedades ya que venía teniendo, hizo que nada le pasara. Los médicos la llamaron el milagro. Y ese milagro es para dar la gloria a Dios. Por eso en este día, por eso en este momento, quiero animarte a que confíes en Dios. Y ese milagro no es solamente momentáneo, es un milagro para compartir, para aumentar la fe, para declarar que si Dios lo pudo hacer allí, también lo puede hacer con vos. Yo no sé qué tiempo hace que estás distanciado de Dios, o no sé cuántas veces le has agradecido a Dios, le has agradecido con tu vida, le has agradecido con tu tiempo, le has demostrado a Dios que realmente estás agradecido. Y no hay nada peor que una persona ingrata. No hay nada peor de una persona que, a pesar de hacer un montón de cosas por ella, por él, pareciera ser de que son desagradecidos. ¿Y no te pasa a vos, como quizás me pasa a mí también, de ver a personas desagradecidas y ya no tenés ninguna empatía, no tenés compasión? De hecho, nos pasa que cuando ayudamos o se ayuda a ciertas personas y después son desagradecidas, empieza a eliminarse la compasión. Y bueno, se lo merece. Y bueno, que se arregle solo ahora. Empieza a perder esa empatía, esa compasión, esa misericordia por ser desagradecido. Y no quiero decirte que Dios nos encuentra a nosotros de la misma manera, siendo desagradecidos. Dios hizo algo en ti, Dios hizo algo en mi vida. Dios puede seguir haciendo más cosas en la vida de las personas que creen. Porque no es necesario una iglesia. Y con esto no me pongo en contra de las iglesias. No es necesario un pastor, no es necesario un líder, una persona súper espiritual para que Dios haga un milagro. Aquí, en la mayoría de los relatos, dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y cuando preguntamos y decimos la fe puesta en dónde, estos leprosos le gritaron desde lejos: Jesús, sálvame, Jesús, saname. Ahí está puesta la fe. Cuando vos pones tu fe en Jesús, Jesús puede hacer un milagro sobrenatural. Por eso quiero invitarte en este tiempo a dos cosas. La primera, si sos creyente, si crees en Jesús, si Dios un día tocó tu vida y la marcó y has llorado delante de la presencia de Dios, pero por alguna razón estás o te fuiste separando de Dios, o hace años que te separaste de Dios por alguna eventualidad y te has olvidado de dar tu vida en agradecimiento a Dios, hoy es el tiempo en donde podés volver otra vez a Jesús. Y si nunca estuviste dentro del reino de Dios, o es la primera vez que escuchas hablar de Jesús, o entender que Jesús vino para salvar tu vida, para sanarte, para darte libertad, para que en tu hogar las cosas marchen bien, si estás por primera vez, quiero invitarte a que digas conmigo: Señor Jesús, yo quiero agradecerte porque en este día te acepto en mi vida, porque me diste la posibilidad de encontrarte y hoy quiero aceptarte en mi corazón y quiero estar contigo. Esas son las palabras que hacen que Jesús entre en la vida de las personas. Por eso quiero invitarte a que juntos podamos levantar el nombre del Señor. Si te tenés que parecer a alguien, parecete al que volvió a Jesús. No te quedes solamente con el milagro, no te quedes solamente con lo que Dios hizo alguna vez, sino acércate a Jesús de tal manera y darle tu vida al Rey. Jesús en mi vida hizo muchísimas cosas, muchísimas, pero de lo que Él hizo hay algo especial
que a mí me hace rendir el corazón. El perdón de mis pecados y saber que nunca más voy a morir. Voy a ser eterno. Entonces mi vida tuvo un giro cuando conocí a Jesús, que me hace servirle, esté como esté. Esté bien, esté de mala gana, esté con una finanza favorable, esté con unas finanzas negativas, esté con una pelea matrimonial o esté con lo mejor del momento, esté con una situación laboral difícil, esté en lo mejor de mi situación laboral. Más allá de cualquier cosa, lo primero es mi agradecimiento a Jesús por haberme perdonado mis pecados. Y sé que a ti también Dios te puede perdonar. Y sé que a vos también Dios te perdona. Vamos a permitir que nuestras vidas se transformen en adoración a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviéndole y declarando su gloria siempre, constantemente. Dios te bendiga en este tiempo, Dios te ama, Dios siempre está contigo. Gracias por estar ahí una vez más. Jesús dijo otra vez al pueblo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. En la oscuridad no tenemos guía, nos tropezamos, nos equivocamos de camino, hay sombras, temor, desánimo, angustia, y las sombras nunca serán original. Las tinieblas traen lo malo, lo incorrecto, nos aleja de la verdad. Andar en luz es sinónimo de claridad. Sabemos dónde caminamos, hacia dónde nos dirigimos, tomamos mejores decisiones. La luz nos da energía, alegría y da vida. Así como un faro en medio de la oscuridad de Jesús. Los barcos a la deriva son guiados por la luz de un faro para llegar a buen puerto. Hoy Jesús está encendido. Él es la luz para tu vida, para que lo veas, te acerques y puedas ser guiado por su luz. Él no te juzga. No le interesa cuánto tiempo estuviste en la oscuridad. Él muestra su luz para que tengas vida, buena vida, y estés con Él eternamente. Jesús está aquí, ahora. Él no se ha olvidado de ti. Él te ama.